Buenas tardes a todos. Estamos en una nueva charla de Derecho Administrativo Disciplinario. En esta oportunidad vamos a ver el rol del defensor en el sumario administrativo. Así que bueno, les invito a todos a que se suscriban a mi canal, me acompañen con su like y dejen el comentario que quieran en cualquiera de las tres charlas que por supuesto lo voy a estar leyendo o por cualquier duda. También me pueden escribir y nos mantenemos en contacto, ¿no? En cualquier cosa que pueda ayudar respecto a esta temática, contarán con eso. Bueno, vamos a darle comienzo entonces a esta charla. La primera fue Derecho Administrativo Disciplinario y la segunda fue el rol del instructor en el sumario administrativo, ¿no? Que es el actor protagonista, el instructor. Y el defensor es un personaje, podríamos llegar a decir, un personaje secundario que tiene un rol fundamental también en estos procedimientos. El instructor dijimos que era el protagonista, es quien propulsa el sumario administrativo luego de una orden de instrucción de sumario dictada por una autoridad competente. El expediente llega al director de sumarios y es quien designa al instructor y embiste de ese carácter a este letrado que, bueno, va a tener que dar apertura al sumario administrativo. Y ahí dijimos, ¿no? Trabaja siempre con objetividad y en búsqueda de la verdad material, sin descuidar nunca las garantías constitucionales y convencionales que tiene el sumariado o los sumariados sindicados en el procedimiento administrativo. Siempre tiene que tener presente eso porque eso daría lugar a el no respetar el derecho de defensa o el debido proceso puede dar lugar, en primer lugar, a la nulidad de cualquier acto que conculque el derecho de defensa o el del debido proceso, va a dar la nulidad de ese acto. Una nulidad que puede llegar a ser subsanada por la teoría de la subsanación del derecho administrativo, sea en el ámbito administrativo propiamente dicho, a través de un recurso que presente el sumariado en esta instancia, bueno, con lo que ya sabemos, el control judicial posterior que puede tener. Y en tal caso, según la gravedad, puede derivar en una responsabilidad administrativa del propio instructor, disciplinaria, puede llegar a ser patrimonial, en los casos que interviene el Tribunal de Cuentas, y bueno, si es muy grave, hasta puede llegar a derivar en una responsabilidad penal, ¿no? Por los incumplimientos de los deberes de funcionario público. Es decir, que estas omisiones, sean o no intencionales, pueden derivar en responsabilidades de hasta sede penal o sede judicial, en tal caso administrativa, o bueno, también sede administrativa, y puede hasta generar un perjuicio a su erario. Por eso la importancia, y aparte por la propia formación y convicción que tiene un instructor que trabaja con objetividad, no puede irrumpir con esos principios ni desatender garantías constitucionales. Es el protagonista, actor casi único en la etapa de cargo, salvo una pequeña intervención que pueda tener el defensor. Y en la de descargo cede un poco de terreno, empieza como a jugar de contra, si vamos a hablar en lenguaje futbolístico, y le da mayor protagonismo al abogado defensor. ¿Y qué hace el abogado defensor? ¿Cuándo interviene el abogado defensor? ¿Cómo? Bueno, todo esto lo vamos a empezar a charlar en esta charla que tenemos en el día de hoy. ¿Cuándo asume como defensor? Bueno, cuando lo designa el sumariado, que es decir, puede ser cuando se entera en realidad el sumariado de su sumario administrativo, con el acto administrativo de orden de sumario, en el caso de que sea un sumario nominado, o si el acto administrativo fue innominado y después en el devenir del procedimiento el instructor lo encuentra presuntamente responsable, lo va a llamar a indagatoria y ese va a ser su primer acto de defensa. Ahí ya puede intervenir también el defensor. A veces los sumariados empiezan sin el patrocinio letrado de un abogado defensor, porque no es obligatorio, es conveniente, pero no es obligatorio. Pero bueno, ese sumariado quizá considera que no es grave el caso, o no tiene
una mayor complejidad y lo puede manejar solo, y después, bueno, cambia su temperamento y designa un abogado defensor. Cuanto antes se lo designe, mejor, porque por el principio de preclusión, si lo contratas más tarde, las etapas van precluyendo y el defensor va a poder trabajar con lo que tiene, básicamente. ¿Cómo es su designación? Bueno, en realidad no tiene grandes formalidades, es en un escrito en donde el abogado defensor asume la defensa técnica, designado por su sumariado. Em, ¿Qué hace el abogado defensor? ¿Qué funciones tiene? Bueno, básicamente, como dijimos, el tutor sumariante siempre va a estar muy atento por velar por las garantías constitucionales y convencionales que tiene el sumariado que hacen al derecho de defensa y al debido proceso. ¿Sí? ¿Cuáles son? Bueno, como decimos, debido proceso, derecho de defensa. ¿Qué implica el derecho de defensa? Bueno, es un derecho de raigambre constitucional, convencional, que se va a manejar de idéntica forma que en el proceso penal. Es decir, siempre se dijo y se dice, ¿no?, que el derecho disciplinario es derecho administrativo disciplinario, es decir, un apéndice del derecho administrativo y es el primo hermano, o el hermanito más chico del derecho penal, ¿sí? Con lo cual, en muchas cosas lo sigue, pero bueno, también hay importantes diferencias entre una rama y otra del derecho, ¿no? Por eso ni siquiera son primo hermano, digamos que es el primo hermano el más chiquito, digamos, de los dos, pero es el primo hermano. Eh, Dicho esto, las garantías son las elementales, ¿no? Hay una que es fundamental, ¿no? El nemo tenetur se ipso accusare. ¿Qué significa todo esto? Que nadie puede declarar contra sí mismo, ¿no? Esto tiene su origen en el derecho inglés, cuando, bueno, algunos empezaron a rebelar contra la Inquisición y las declaraciones coercitivas a los que eran citados como indagatoria sin todas estas garantías. Pero digamos que lo más fuerte es con la Revolución Norteamericana y la Constitución de los Estados Unidos, en donde están las enmiendas, ¿no?, a la Constitución, y esta es la quinta enmienda, ¿no?, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Esto, Alberti lo recepta en la Constitución de 1853, 1860, y el origen, la fuente de este derecho constitucional viene de la Constitución de los Estados Unidos. Como sabemos, nuestra Constitución tiene distintas fuentes, y una es la Constitución de los Estados Unidos. Quizá la más importante es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no?, que viene de la Revolución Francesa, en donde se toma mucho de los principios y lo que es del derecho de defensa, y de la objetividad de los procedimientos. El derecho administrativo, disciplinario y constitucional se sirve mayormente de la Revolución Francesa y de esta Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de octubre de 1789, pero en esta parte es de la Constitución de los Estados Unidos de 1776. Esto fue, como digo, receptado por Alberdi, y es el artículo 18, el cual no ha sufrido modificaciones desde ese momento, ¿no? Desde el siglo XIX a la fecha, incluso ha sido ampliado. Por ejemplo, es decir, más especificado, digamos, por decirlo de alguna manera, con un tratamiento más pormenorizado, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8.2, ¿no? El derecho a ser oído, a no declarar contra sí mismo, a presentar elementos probatorios que hagan a su defensa, al doble conforme, ¿no? Entre otros más. Esto lo tiene presente el instructor, pero el abogado defensor, hay una diferencia muy importante con el instructor, en donde, bueno, hay como una sutil rivalidad, en realidad, están defendiendo distintos intereses, ¿no? Quizá hay intereses contrapuestos. Y la objetividad, como pilar en el abogado defensor, lo cierto es que no está presente. El abogado defensor lo que va a hacer es escuchar los hechos en la versión del sumariado y defender esa hipótesis de defensa. Y su objetivo es evitar
la sanción, es decir, eximirlo de sanción disciplinaria al sumariado o en tal caso mitigar esa sanción, ¿no? Por ejemplo, que pase de segregativa a correctiva, o de una correctiva suspensiva a una correctiva solamente de apuntalamiento en legajo, ¿no? Con un apercibimiento, un llamado de atención. Ese es el objetivo base. Entonces va a escuchar la versión de los hechos del sumariado, esa va a ser su verdad, y va a velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales, todas y cada una de ellas, en ese procedimiento sumarial. Y en el caso de que al instructor se le esté escapando alguna, se lo va a hacer saber. Por eso hablamos de quizá un trabajo con un poco más de presión por parte del instructor cuando hay un abogado defensor trabajando en el expediente. Si siempre se trabaja bien, con esmero, con compromiso, con los pilares de la objetividad la búsqueda de la verdad material, pero siempre sin descuidar los derechos de defensa. ¿Por qué? Porque buscamos una solución justa y la búsqueda de la verdad de los hechos. Y eso no puede faltar en la búsqueda de la verdad de los hechos, obviar o soslayar los derechos de defensa. Esto claro está. Bueno, como decía, puede intervenir en qué momento. Y bueno, si fue el sumariado, se enteró de este sumario administrativo en donde a él se le endilga la responsabilidad disciplinaria de estos hechos en el acto de orden del sumario, bueno, desde ahí mismo ya puede contratar al abogado y el abogado lo que va a hacer es estudiar el expediente. Primero va a tener que tener acceso, ¿no? Esto habla también de una tutela administrativa efectiva, hoy ya no solo plasmada en la Convención Americana de Derechos Humanos, en este mismo artículo, sino también en la Ley Bases. Esto hace la tutela administrativa efectiva y el debido acceso al expediente y a la justicia. Y en base a los dichos que le ha contado su representado, bueno, buscará, hará como otra labor de instrucción, digamos, o sea, de colectar elementos probatorios más que nada, que van a ser los de descargo, ¿no? Entonces, bueno, acá ya dejamos las fichas blancas, ¿no? Nos cambiamos del otro lado del mostrador, nos cambiamos el traje, dejamos las fichas blancas del ajedrez o de las damas y pasamos a las fichas negras. Entonces, el que mueve primero es, por supuesto, el instructor. ¿Por qué? Y porque en realidad, bueno, no suele darse quizá tan prematura la intervención del defensor. Mayormente interviene con la declaración, la citación indagatoria o posteriormente. Entonces, el que mueve primero es el instructor, va a tener que recabar todos los elementos probatorios de cargo necesarios y suficientes que le den una convicción sincera de que el sumariado es el responsable disciplinario de esos hechos puestos a escrutinio u objeto de instrucción sumarial, ¿no? Que están claramente delimitados. Será tarea también del instructor circunstanciarlo, como decíamos en la segunda charla, en el rol del instructor, la circunstanciación de los hechos en circunstancias espaciales, temporales y modales, y ser muy preciso, muy metódico, porque eso también hace a un debido derecho de defensa. Es decir, yo tengo que ser muy claro de qué es lo que le estoy endilgando al sumariado, es decir, qué hecho, de qué día, en qué horario, en qué lugar y en cómo fue esa acción o esa omisión que le estoy reprochando al sumariado. Porque el sumariado tiene que ubicarse en tiempo y espacio, porque no es algo que se le está endilgando desde hace unos minutos, sino de hace quizá semanas o meses atrás. Entonces, hay que ponerlo en tiempo y espacio para que ejerza correctamente su derecho de defensa. Entonces, con todo eso, ¿qué va a hacer el defensor? Bueno, básicamente va a tratar de justamente dar su versión de los hechos, con sus elementos probatorios de descargo, que intenten rebatir aquellos elementos de cargo. Es decir, el instructor carga ciertos elementos probatorios para los hechos que endilga y el defensor tiene que rebatirlos con elementos probatorios de descargo que tengan igual o mayor verosimilitud para poder derribar quizás el rompecabezas que estaba armando el instructor, ¿no? Quien aplica el método analítico, desarma todo, va organizando el puzzle y el defensor lo que tiene que hacer es destruir eso. ¿Con qué? Y con la versión de los hechos
del sumariado y de elementos probatorios. Con esto digo que necesariamente tiene que mentir. No, no necesariamente tiene que mentir, sino quizá arribó a ciertos elementos probatorios en base a lo dicho en la denuncia que se hace al sumariado por un superior, por un compañero, por un tercero. Pero después el sumariado tiene sus elementos probatorios, o el defensor va a cooperar para que obtenga sus elementos probatorios y escuche la versión de los hechos del sumariado. ¿Sí? Su primer acto de defensa es la indagatoria, en donde en realidad como instructor, yo como instructor, y he trabajado también y trabajo en algunas cuestiones fuera de lo que es el municipio de General Pueyrredón, porque me es incompatible, como defensor. Y lo que primero digo, bueno, contame la verdad de todo lo sucedido, sé lo más detallado y preciso posible para ver qué fisuras está habiendo en la acusación, en el hecho intimado por parte del instructor. Bueno, dame elementos probatorios que hagan valer tu versión de los hechos, que van a ser la hipótesis de defensa. Entonces, en la indagatoria se va a escuchar el hecho intimado, que ya vamos a tener noción, pero que va a ser más detallado por el instructor, que como decimos siempre en la indagatoria tiene que ser súper preciso ese hecho intimado, hasta si sea repetitivo no importa, pero tiene que ser por demás claro para poder hacer una trazabilidad y una secuencia temporal de ese hecho. Si está lo suficientemente preparado, bueno, lo ideal es que declare y que dé su versión de los hechos. Es saludable el sumariado. Si quizá en ese momento no se siente seguro, será una estrategia de defensa que no declare y no está obligado a declarar contra sí mismo, lo sabemos. Y si declara está relevado el juramento de su verdad, con lo cual tiene una menor presión que, por ejemplo, la que puede tener un testigo, ¿no? Al que se le dice, bueno, estás declarando bajo juramento promesa de decir verdad, se le lee los delitos de falso testimonio agravado, de falsa denuncia, de calumnias. Entonces, declara con otra presión. El sumariado puede quizás ser más, o sea, va a suprimir todo lo que sea perjudicial para él, ¿no? Por el tema de él, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ¿no? El nemo tenetur se ipsum accusare que decíamos. Entonces, dicho esto, en este primer acto de defensa es un acto de defensa amplio, porque ya se sabe prima facie los elementos probatorios a los cuales el defensor pudo tener acceso quizá en el expediente. Entonces la indagatoria va a ser el primer acto de defensa y lo va a explotar al máximo. ¿Qué puede hacer? Puede decirle que no declare y presentar un escrito, armado por supuesto por el abogado. Puede decir, bueno, presto declaración, pero me abstengo de contestar preguntas. Pese a que sea una declaración indagatoria, puede negarse, porque bueno, hay quizá preguntas que lo pueden hacer declarar contra sí mismo. Y en eso tiene que tener mucho cuidado también el instructor, de no cometer excesos, ¿no? Que perturben esas garantías constitucionales y convencionales que tiene el sumariado, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de preguntar. Siempre tiene que ser a efectos de esclarecer y no de llevarlo a algún lugar al sumariado que lo perjudique. Puede presentar un descargo previamente y ceñirse a él. En algunos casos, equivocadamente, las autoridades competentes les hacen hacer un descargo cuando quieren amagar una sanción directa, que después, bueno, termina derivando en un sumario administrativo, para mantener la asepsia de los procedimientos, en la dirección de sumario de la Municipalidad General de Porredón no son tenidos en cuenta los descargos porque no sabemos si se le dijo todo esto y todas las garantías que tienen y si fueron respetadas. Entonces, si se inicia el sumario administrativo y hay declaraciones previas del sumariado, no van a ser tenidas en cuenta. Salvo que el propio indagado, sumariado, cuando llega a indagatoria y reviste el carácter de indagado, diga, me remito a ese descargo. Ahí recién va a ser contemplado válidamente por el instructor. También puede ser que porque el sumariado en su momento no lo designó, o porque no han podido tener acceso al expediente, o se enteró tarde, o es un sumario nominado y se enteró con la citación indagatoria
de este sumario y de su responsabilidad, y bueno, no llegó a designar al defensor, bueno, a veces también se da en enero ciertas cuestiones, bueno, entonces es un poco más difícil encontrar un defensor y la cosa se hace más complicada. Quizá el defensor lo que hace, bueno, se niega a declarar, toma acceso al expediente, ve los elementos probatorios de cargo, el hecho, ¿sí? Las distintas testimoniales que pueda haber, informes, documentos, y en base a eso, si mantiene la convicción, el instructor va a dictar el traslado de imputación, que eso implica levantar el secreto sumarial, o sea, ya no hay más secreto de sumario, y se le corre traslado de la providencia de imputación por 10 días hábiles administrativos, municipales en este caso, también al sumariado para que interponga su descargo. ¿Qué va a tener el descargo? Bueno, este es un acto de defensa, es el más amplio, por antonomasia, es el más amplio de los actos, su segundo acto de defensa, en donde va a tener todas las piezas para hacer su hipótesis de defensa. Va a tener el acta indagatoria, el hecho intimado, todos los elementos probatorios de cargo. Y lo que va a buscar es rebatirlos justamente con su versión de los hechos y con sus elementos probatorios. ¿Conviene hacer una negación tipo contestación de demanda? No, la verdad no. Lo hacen muchos abogados defensores y mayormente los civilistas comercialistas, sí, lo consideran como que es algo que tienen que hacer, negar cada hecho, niego, niego, niego. La sola negación sin elementos probatorios que acrediten los extremos negados no son nada. Es más, Fenoquieto en los códigos procesales, en su Código Procesal Civil comentado, cuando comenta el artículo 353, habla de esta ambigüedad. O sea, y negar por solo hecho de negar no suma demasiado en este procedimiento, ¿no? En el procedimiento administrativo disciplinario que aplica por analogía el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual el niego no tiene eh, importancia, es digamos, de no trascendencia y no hace a la defensa del sumariado. Lo que sí puede hacer es tomar punto por punto de los hechos y dar su versión. Es decir, en realidad esta es la verdad de los hechos, ¿no? Verdad de los hechos, realidad de los hechos, que quizás es una parcela que se usa mucho en las contestaciones de demanda del fuero civil y comercial o del laboral también, por supuesto. Que los laboralistas también en este procedimiento lo hacen la negativa y no sirve, pero sí su verdad de los hechos, ¿sí? En donde ahí va a dar su hipótesis de defensa y sus argumentos defensistas, en donde va a lograr o va a intentar rebatir la hipótesis acusatoria, porque estamos hablando todo de hipótesis, ¿no? Estamos hablando de una condición jurídica de inocencia, que también está en nuestra Constitución Nacional y en todas estas normativas convencionales que hemos venido citando. Y el procedimiento administrativo disciplinario, por supuesto, no se aparta, porque, bueno, la presunción de inocencia y en caso de duda estará en favor del indubio pro reo del Código Procesal Penal, acá está el indubio pro administrado, en el artículo 1 de la Ley 1456. Y en el tercer párrafo del artículo primero también del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, rige, en caso de duda, estarse a favor del sumariado. Esto tiene que ver con la condición jurídica o el estado jurídico o la presunción de inocencia, es decir, es inocente hasta que se demuestre con elementos probatorios lo contrario, que es culpable. Entonces, lo que va a hacer es brindar lo más sólido posible argumentos de defensa que le den solvencia, robustez y verosimilitud a su hipótesis y por supuesto que no quede solamente en declaraciones muy lucido, es decir, no basta con montar un lucido espectáculo o con una pluma prodigiosa, sino con cada uno de esos extremos tiene que ser respaldado con hechos, ¿no? Si no son solamente buenos dichos.
Es decir, todos los extremos alegados tienen que ser acompañados de elementos probatorios. Rige obligatoriamente para la instrucción y si la defensa quiere tener un resultado favorable también debería ser así. Si no tiene elementos probatorios para poner en duda al menos lo que dice la instrucción, no va a correr suerte su hipótesis. Entonces, ¿cómo se debe encarar un descargo? No hay una fórmula, pero lo ideal es tomar los elementos, es decir, tomar el hecho intimado, eh, digamos, ponerlo en tela de juicio con la verdad de los hechos del sumariado, tomar los elementos probatorios de cargo, analizar las posibles fisuras que tiene, y contrastarlo con los elementos probatorios de descargo que hagan valer la hipótesis de defensa. Entonces, si yo cada dicho tengo mi versión de los hechos, mi hipótesis de defensa, y cada extremo que alego es acompañado de un elemento probatorio de defensa, estoy haciendo un descargo serio. Después veremos a la hora de producir las pruebas, cómo se producen, qué solidez y solvencia tienen esos elementos probatorios. Pero esa sería la forma correcta y seria de hacer un descargo. Presentado el descargo, se me va a dar apertura a prueba. Si no produzco prueba, voy a estar medio complicado. Pero si no ofrezco. Pero bueno, es acompañar prueba documental, ofrecer o proponer restante pruebas, le hace informes o testimoniales. El instructor, bueno, acompañará o ayudará a que se produzca la prueba de informes. Es carga más bien de la defensa. La defensa se tiene que mover, el instructor puede ayudar. El instructor, como dijimos, acá juega de contra, lo deja venir al defensor que se presente, que haga su juego, que mueva las fichas negras, está moviendo y produce los elementos probatorios que le aprobó en la apertura, la prueba, el instructor. Produce todos sus elementos probatorios. Una vez producidos, el instructor va a controlar si están todos. Pudo haberle rechazado alguno por improcedente, muy inoficioso, superfluo, bueno, con debido argumento, por los principios de amplitud probatoria y derecho de defensa, pero los que le permitió producir y fueron producidos, bueno, los va a tomar a todos los elementos probatorios de descargo, le va a dar un segundo traslado, que va a ser traslado de alegatos de bien probado por 5 días hábiles administrativos. El traslado de alegatos es para hablar solo de la prueba de descargo. No podemos hacer reminiscencias otra vez al descargo y poner algo que me olvidé en el descargo. Esto me olvidé. Bueno, lo pongo en los alegatos. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, pero el instructor no, si quiere puede no prestarle atención a eso porque en realidad por preclusión ya pasó esa etapa. Es decir, lo correcto es que los alegatos hablen del bien probado, ¿sí? Alegatos de bien probado, es decir, de la hipótesis de defensa de mis elementos probatorios de descargo producidos. Solamente los de descargo, no los de cargo. ¿Puedo hacer un contraste de mis elementos probatorios de descargo con los de cargo? Sí, se puede, nadie me va a decir nada al respecto, porque estoy analizando mi descargo en contraste con los de cargo. Eso también estaría bien y de hecho yo lo hago en alegatos, ¿sí? Los alegatos son el último acto de defensa, al menos hasta la conclusión del sumario administrativo y el dictamen final que dicta el instructor sumariante, que dijimos no es vinculante. Y hecho esto, es decir, presentado los alegatos, es mi último acto en esta instancia de defensa. Es muy acotado porque es solo sobre los elementos probatorios de descargo, pero es muy importante. Hace una correcta defensa presentar alegatos. ¿Son obligatorios los alegatos que se presenten? No, no son obligatorios, pueden no presentarlos. De hecho, también pueden no presentar descargo, pero bueno, ahí estaría más complicado. Pero los alegatos son importantes. Van a conmover la hipótesis o, lo que, o, digamos la idea que ya tiene el instructor. Puede ser. Quizás creo que es más. Puede llegar a conmover más aún un descargo, pero si los elementos probatorios fueron convincentes, sopesándolos con los de cargo, si me ponen en una situación de extrema duda, si el instructor está dudando, tiene que sobreseer o absolver. Entonces, si los elementos probatorios fueron convincentes, va a obtener este resultado. Ahora, los alegatos vienen a reforzar esa postura, o sea, ahí es la letra, la pluma del defensor para hablar de
las bonanzas de los elementos probatorios de descargo. Es decir, con este elemento estoy probando este hecho que dije yo en mi hipótesis de defensa, con este estoy probando esto, con esto estoy probando esto, estoy rebatiendo tal y tal elemento probatorio de cargo. Estoy poniendo en duda las testimoniales de cargo, los informes, con mis testigos de descargo, que también declararon bajo juramento de decir verdad y si los comprendí o no las generales de la ley. Y también va a estar la tarea del defensor de encontrar fisuras en el eje secuencial que hizo el instructor, en su hipótesis acusatoria, de buscar contradicciones. Bueno, hace también a la pluma y a la estrategia de defensa, ¿no? Que por supuesto es válido. Y tiene, o sea, no está atado por la objetividad, si puede ser subjetivo el defensor, y no está mal. Porque el objetivo del instructor es la búsqueda de la verdad material, la objetividad, la transparencia, como bien supremo y bien jurídico tutelado, la transparencia y el buen orden de la administración. Todos esos principios enormes lo ciñen al instructor. Al defensor, eximirlo de responsabilidad o mitigar la responsabilidad disciplinaria de su defendido, y nada más. De hecho, salvo estas defensorías oficiales que se dan en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y quizá algunos nuevos organismos que lo hayan puesto, el defensor mayormente no depende, es decir, no es agente público. Pueden ser incluso abogados de los sindicatos, que no son agentes públicos, entonces, o bueno, particulares, directamente ajenos a todo el circuito de la administración pública de la que estemos hablando. Con lo cual, su actividad es privada, es subjetivo y tiene que ser una buena defensa, un argumento defensista sólido, una hipótesis de defensa convincente que le acerque grandes dudas, es decir, que más allá de toda duda razonable que puede tener el instructor, lo ponga en duda de todo lo que colectó. ¿Y una absolución o un sobrecimiento es un mal trabajo del instructor? No, porque quizá no tuvo al alcance esos elementos por todos estos motivos. Y que perdió el instructor cuando declaró una absolución o un sobrecimiento. No, está haciendo justicia, está trabajando con objetividad. Y si tiene elementos probatorios de descargo que no estuvieron a su alcance o que no los vio o no estaban en su conocimiento, y hay un buen trabajo el defensor, se valora y vamos todos juntos por la verdad material, ¿sí? Así que esta es básicamente la tarea del defensor, la defensa de las garantías constitucionales, velar por las garantías constitucionales. Eso es un defensor, pero primero es un vedor o un controlador ¿viste? Auditando las garantías constitucionales de su sumariado. Y después va a hacer todo su trabajo desplegando su expertise profesional en la materia con estas hipótesis de defensa y argumentos. Llegado al dictamen final, con un acto conclusivo desfavorable, tiene la posibilidad de la vía recursiva. Por supuesto que esto ya pasa al sumario administrativo con un acto conclusivo de la autoridad que lo tenga que dictar, competente, que se puede apoyar o no en el dictamen, incluso puede ser una sanción más grave o más leve que la propuesta por el instructor y con la venia y la anuencia del director de sumario, tiene toda la etapa recursiva, en fase administrativa como en la judicial, y ahí va el control judicial posterior. Hay animadversiones entre el instructor y el defensor, puede haber discusiones, porque dijimos que en la etapa de descargo las testimoniales, los testigos son de la defensa. El interrogatorio lo confecciona la defensa y va a buscar hacer las preguntas que hagan valer a su hipótesis de defensa. Pero el instructor es quien dirige la orquesta, siempre. Dijimos, es el que lleva adelante y el actor protagonista de toda la instrucción sumarial. En la etapa de cargo primero y en la de descargo cede terreno, pero no desaparece. O sea, siempre es el que dirige la orquesta. Entonces, bueno, ante desbandes o excesos de la defensa, el instructor tiene que tener el temperamento suficiente para marcar la cancha, digamos. Pero bueno, ahí puede haber intercambios, sí, puede haber, pero siempre se maneja con criterio profesional y eso no implica animadversiones entre defensores y instructores, ¿sí? Hay frases que se dicen en la juerga municipal de rivales pero no enemigos, decimos con algunos defensores, como se dijo, por ejemplo, en la charla que di el 20 de noviembre de 2025 en el Colegio de Abogados y conjuntamente con la Facultad de Derecho, en donde participó la doctora Telma Jara, que le mando un saludo en esta charla.
en donde dijimos rivales, pero no enemigos, ante todo profesionales, ¿no? Por supuesto, y hemos debatido y hemos charlado y ella ha brindado un aporte muy nutritivo en esa charla que, bueno, desafortunadamente no fue grabada y se intentó reproducir en nuestra primera charla. Y aprovecho también para mandarle un saludo y un cariño a mi mentor, a mi maestro, el doctor Pablo Milani, quien me ha, como lo dije en mi primer artículo, me ha puesto este bichito de la instrucción que uno lo tenía guardado, ¿no? Quizá siempre cuando estudiaba abogacía siempre miré con mucha atención a los fiscales y pude reencontrarme con esta pasión en las instrucciones de los sumarios. Así que también un cálido saludo al doctor Pablo Milani, director de sumarios de la Municipalidad General Pueyrredón. Con esto hago un breve pasito del actuario, que es el secretario de actas del instructor sumariante, que puede ser designado en cualquier momento, que también hace que en las indagatorias tiene que estar el actuario, en donde tiene un rol muy importante, que es justamente, si no está él, no es válida la indagatoria, ¿sí? Porque puede no haber un defensor y estar solo el sumariado, y esto da lugar a muchas dudas y a potenciales nulidades. El actuario viene a ser una especie de fedatario, como si fuera un secretario de juzgado, en quien va a estar presente, quien puede hacer preguntas, se abre el juego la instrucción. A mí me ha pasado con una actuaria que designé ad hoc de la dirección dictámenes, la doctora Tizone, en donde también le di la posibilidad de hacer preguntas, pero bueno, básicamente están como vedores. Ellos sí son vedores de las garantías constitucionales, ¿sí? Y que no haya excesos por parte del instructor. Y a su vez también como actuarios hacen tareas cuando son designados por los instructores, tareas de producción de prueba de cargo por orden de la instrucción o las notificaciones, la confección de cédulas, de oficios, toda esa labor también administrativa también es muy valiosa de los actuarios. Yo empecé, antes de ser instructor, empecé siendo actuario del doctor Milani, participando en las testimoniales, usando la computadora y cargando todo lo que declara el testigo de cargo o de descargo, es igual. Eso siempre lo hace el actuario. Lo hace el instructor si no tiene actuario, pero si no, o bueno, si desea escribir el instructor lo puede hacer también, pero si no, es el escribiente de la vieja escuela suele ser el actuario, ¿sí? También es un rol muy importante y es el comienzo, ¿no? Todo buen instructor tiene que ser primero un buen actuario. Eso es un concepto que acabo de inventar, pero que en realidad existe, ¿no? Creo que todo buen instructor primero tiene que ser un buen actuario, tiene que haber sido actuario de otro instructor, absorber conocimiento y poder trabajar en consecuencia. ¿Tiene que ser abogado? No, no necesariamente. A veces está bueno, o al menos que sea estudiante para hablar el mismo idioma, pero no es obligatorio. Y para que no se exceda más esta charla, hasta acá llegamos. Como les decía, los espero para que se suscriban al canal, me acompañen con su like y su comentario para fortalecer este canal. Bueno, les mando un cariño grande.